Yo era una persona extremadamente tímida y nunca había tenido la oportunidad de salir de mi zona de confort e enfrentarme al mundo real. Es algo que yo siempre marco en mi vida como Venezuela fue el país que me vio nacer, pero Colombia el país que me vio crecer. El hecho de sentirme segura y confiada con quién soy yo es algo que nunca hubiese visto si no hubiese pasado por las situaciones en las cuales he pasado, y definitivamente el amor propio o sea, es como que lo que gira en torno de todo. A veces vemos por ser buenas personas, pero el ser buena persona a veces no es tan bueno. Y no es que vas a ser una mala persona, pero sí, primero tú, segundo tú, tercero tú. Porque eso es lo que hace que, por lo menos en mi caso, puedas encontrarte y desde ti ayudar a los demás, pero no quitarte a ti de en medio para ayudar a los demás. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del 5%. Recuerda que este podcast está diseñado para empresarios, emprendedores y dueños de negocio que quieren escalar sus finanzas a un siguiente nivel y que quieren también crecer sus negocios, pero con un verdadero propósito. Por eso, si estás listo o lista para tomar acción real y transformar las cosas, estás en el lugar correcto. Somos Daniel Páez y Camilo Hernández y este es el podcast del 5%. Hay un punto donde tu negocio empieza a crecer, las ventas llegan y tu negocio desde afuera se ve bien, pero por dentro algo no cuadra, porque no todo lo que crece te está construyendo y nadie te enseña qué hacer cuando el problema ya no es dinero, sino lo que ya construiste y tal vez no te representa. Así es, y hoy estamos con alguien que vivió eso de frente. Imagina esto, un negocio de 7 cifras que decidió soltar para empezar de nuevo. Y no desde otra estrategia, sino desde su identidad. Nuestra invitada de hoy es creadora de The Vibes Method, impactando a miles de emprendedores en todo el mundo. Y hoy estamos con ella. Es una historia que inspira. Por eso, si sientes que estás creciendo, pero no es la dirección correcta, este episodio es para ti. Angie, bienvenida al podcast del 5%. Qué rico tenerte acá. Es un placer para nosotros que hayas aceptado la invitación, Angie. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que me emociona muchísimo estar por acá. Yo nerviosa porque yo normalmente soy de las que entrevisto, no de las que entrevistan, así que esto es una experiencia totalmente nueva para mí. Les agradezco muchísimo, chicos, y más porque he tenido el honor y el privilegio de trabajar con ustedes y me encanta demasiado poder compartir con ustedes al 100%. Súper. Angie, cuéntales a la audiencia dónde estás en este momento. Ahorita mismo estoy de nómada digital, viviendo en México, literalmente, pero moviéndome mucho. Ahorita ando en México, pero sí soy de moverme bastante porque me gusta la facilidad de poder trabajar donde quiero, como quiero y de la manera que quiero. Entonces estoy en una temporada acá, ya después quién sabe en qué otra temporada estaré en otro lugar. ¿Y cuánto llevas en México? Yo estoy ahorita desde diciembre aproximadamente, viajé a Venezuela y hice unas diligencias con personales que tenía y después regresé, pero bueno, tengo desde diciembre hasta acá más o menos casi 6 meses, quizás. Buenísimo, buenísimo. Bueno, cuéntanos un poquito, ya que empezaste a hablar de México, Colombia, Venezuela, cuéntanos un poquito de tu historia como venezolana, después estuviste en Colombia, ahora nómada digital, en este momento en México. Cuéntanos un poquito de qué una cosa te llevó a la otra y qué fue lo que te llevó hoy a ser nómada digital. Ok, yo emigro por situación Venezuela, situación país, literalmente, bueno, para nadie es un secreto que la situación estaba súper mal en el 2016, 2015, 2016. Tomo la decisión de emigrar. Justo había comprado recién una casa, en ese momento un apartamento que tenía como 6 meses de estrenarlo y tomo la decisión ya de irnos definitivamente con mi pareja de ese momento, mi perrita y 2 maletas a Colombia porque era como el lugar que era más fácil para mí en ese momento. Conocí una amiga, tenía una amiga allá, esa amiga me dijo, no, ven, quédate, va a ser fácil, conseguimos trabajo aquí y demás, vivimos los tres juntos, nos ayudamos económicamente. Y yo dije, bueno, chévere, vamos a eso. Cuando llego, la situación fue otra, pero bueno, lo importante es que me dio el impulso. Para mí, Colombia siempre había sido como un capitalizador, o sea, yo dije, bueno, nos capitalizamos en Colombia y ya de ahí nos vamos a México. No sé por qué, pero siempre me había sonado México en ese punto. Y allí me comienzo, bueno, pasé una situación que fue como el primer mes casi me regreso a Venezuela porque como no se dio
como yo iba a vivir con la chica y no se dieron varias cosas, yo me fui con $300 en efectivo, o sea, fue mi único efectivo que tenía y estábamos contando con eso para todo el mes. Pago $200 de renta y la intención era que ella nos ayudara también porque era pagarlo todo. Al final me tocó pagar toda la renta a mí en ese momento. Yo dije, bueno, no importa porque ella nos ayuda con la comida, no pasa nada. Al final me dijo que no iba a vivir allí con nosotros, se fue a otro lugar y yo me quedé súper, súper vulnerable. En mi pareja en ese momento era una persona que como que no era tan con Guáramo, o sea, entonces yo era como que me sentí súper vulnerable porque yo era muy positiva, siempre he sido muy positiva, pero en ese momento era como, vamos a quedarnos, vamos a buscar trabajo y demás, y él como que no, no, ya nos dañó todo, que no sé qué más, o sea, estaba siendo muy pesimista en ese momento, hasta que yo ya como que no pude más y me quiebro, pero en la misma noche que me quiebro, la persona que nos alquila sube y dice, bueno, ¿cómo están? Como para conocernos y demás, y nos pregunta, ¿pero se van a ir de verdad? Y yo mirando hacia la nada, y él dijo, quédense, quédense, yo ahorita estoy buscando a alguien para que me ayude en mi taller y no sé qué más y tal. Y yo, bueno, nos quedamos, resulta que mi pareja tuvo trabajo en ese momento, yo ya estaba trabajando como community manager desde Venezuela porque siempre era como el ingreso extra que tenía, que eran como unos $50 que me pagaba cada cliente. Tenía 3 clientes en ese momento y me pagaban al mes por manejar $50 al mes por manejar 3 redes sociales de 3 cuentas distintas. Entonces era bastante trabajo en ese momento, pero yo estaba ganando en dólares. Entonces era súper bueno para mí. Y ahí comienza la aventura. Honestamente, me enamoré de las personas en Colombia porque para mí esas dos personas, porque fue él y su esposa que nos ayudaron en ese momento, que a la noche siguiente ellos me preguntaron, bueno, ¿y cuándo traen sus cosas? Y yo así como, ¿cuáles cosas? Son 2 maletas y ya. Y a los 2, 3 días llega la chica, la esposa de él, con una cama, con cocina, con licuadora. Nos equiparon una habitación porque lo que estábamos alquilando era una habitación y fue súper bonito. Ahí yo creé, o sea, yo creí tan fielmente en la bondad de las personas, o sea, siempre había creído, pero ahí fue como, o a mis ángeles, y a día de hoy tengo contacto con ellos todavía y me encantan, son personas que si no hubiese sido por ellos, y esa pregunta que me hizo él en particular de, pero se van a ir, pero ya están aquí, ya pagaron la renta, ya están, y fue verdad, ¿por qué no? O sea, ¿qué más tenemos que perder? Igual el pasaje lo tenemos dentro de un mes, entonces, ¿qué vamos a hacer yéndonos antes de tiempo? Y fue súper bonita la aventura. Eso fue como que el primer paso a abrirme nuevas oportunidades, porque yo era una persona extremadamente tímida y nunca había tenido la oportunidad de salir de mi zona de confort y enfrentarme al mundo real. Es algo que yo siempre marco en mi vida como Venezuela fue el país que me vio nacer, pero Colombia país que me vio crecer. Entonces es algo muy bonito para mí. Para mí Colombia es mi segunda casa, definitivamente. Angie, nos acabas de decir que tú ya en Venezuela comenzaste con el tema de community manager. Si algo yo Correcto. siempre he tenido claro es que tú visualmente eres muy buena. O sea, o sea, como que tú haces que las cosas se vean bonitas, muy fácil, muy chévere. Eso es un don que tú tienes, un talento que tú tienes. Pero ¿había algo antes de que fueras community manager? ¿O cómo comenzó tu tema digital? ¿O había algo? ¿O tú desde el inicio te fuiste por tema diseño? ¿O simplemente es algo que tú desde el principio... Ejemplo, no, esto que ponen ahí está feísimo. Vamos, vamos a cómo lo arreglamos y lo ponemos bonito, Sí. como ejemplo. Y eso, complementando la pregunta, ¿qué hacías en Venezuela? O sea, cuando Sí. tú estás en Venezuela, ¿qué hacías? ¿O ya estabas metiendo? Buenísimo. Escucha, antes de que sigas viendo esto, déjanos decirte algo. Si estás viendo este canal, pero todavía no estás en la comunidad, te estás perdiendo el 90% del valor. Porque la verdad es que YouTube no te va a mostrar lo mejor, sino lo que él quiere. Por eso queremos hacerte una invitación especial y es a que te registres en la comunidad del 5%. En esta comunidad no subimos contenido por subir contenido. El contenido que compartimos es para ayudarte a crecer, ya sea en dinero, negocio o mentalidad. Así es, mira, es contenido que si lo aplicas te cambia cómo piensas y cómo actúas. Así que haz esto, ve a la descripción de este video y únete ahora mismo. Porque los que crecen no consumen contenido al azar, son selectivos y eso te hace parte del 5%. Ahora sí, sigamos con el video. Sí, ya estaba metida en el mundo del marketing digital, pero bueno, les cuento brevemente la historia. Yo me gradué de la universidad, yo no sabía que tenía talento para el diseño, yo no sabía que eso era un talento, y me lo hizo saber una persona en la cual trabajé
porque yo en Venezuela estudio en el INSE, que es como ¿cómo se llama lo que ustedes tienen en Colombia? El SENA, es como el SENA que te da la oportunidad de ir estudiando y trabajando a la misma vez. Cuando yo estudié en el INSE, estudiaba en el INSE en la mañana, en la universidad estudié en la noche para poder compensar los dos horarios y comienzo a trabajar en una empresa haciendo las pasantías de INSE llamada Laboratorios Leti, una empresa increíble, y ahí comienzo a aprender mucho sobre control de calidad, porque hice primero las pasantías en control de calidad, aburridísimo, o sea, la cosa más horrible que yo decía, no, el administrativo no es para mí, pero ahí aprendí mucho del tema de gestión de procesos, control de calidad y demás. Y después de ahí me pasan a otro departamento, que es el departamento de publicidad y mercadeo. Yo ahí en ese punto, cuando yo estaba pensando en qué carrera estudiar, yo dije que quería estudiar contabilidad porque era la más lucrativa en ese momento. Y mi mamá me mete en la universidad, pero me dijo, no hay cupo para contabilidad, pero me dijeron que te puedes pasar al semestre siguiente, porque el primer mes es como introductorio. Y te metí en una carrera ahí que se llama publicidad y mercadeo. Así. Y yo, bueno, yo no tenía ni idea. Y yo, bueno, está bien, vamos a estudiar publicidad y mercadeo. A mí me llamaba mucho la atención dibujar y quería ir a estudiar diseño gráfico, pero estaba muy lejos de la casa, entonces se iba a hacer complicado. Y yo dije, bueno, publicidad y mercadeo. Me enamoré de la carrera, o sea, me enamoré. Yo dije que fue la casualidad más bonita de todas porque me encantó ahí que explorábamos comportamiento del consumidor, creación de campañas, producción audiovisual, diseño gráfico, o sea, era como que todo lo que hoy vivimos, pero desde las raíces, campañas publicitarias, analizábamos todo el tema de cómo se estructuraba la campaña, lo que eran realmente las campañas de publicidad a través de las piezas creativas y demás. Entonces me enamoré, hicimos eventos y demás, me enamoré de la carrera y ahí yo comienzo a aplicar todos esos conocimientos en donde yo estaba trabajando y comienzo también, porque estaba en la parte de publicidad, a aprender de ellos. Aprendí muchísimo de ventas. Yo estaba trabajando con visitadores médicos, entonces la pulcritud de ellos era totalmente distinta a lo que yo conocía como ventas. Luego termino mis pasantías allí, paso a una empresa más chiquita, más familiar, que fue mi escuela totalmente, donde ahí yo como yo era alguien, o sea, era muy chiquito toda la empresa, pero yo trabajé como ventas, pero yo tenía la oportunidad de ir creciendo, yo siempre he sido muy creativa y tenía la oportunidad de como meterme en la parte de publicidad y como justo la empresa había contratado unos servicios de publicidad para digital, que era la parte de llevar Twitter y Facebook cuando no existía la fanpage, estoy hablando del 2010, 2011, 12 por ahí. Entonces yo aprendo con ellos, comienzo a meterme en ese mundo y habían que hacer presentaciones, comienzo a hacer campañas de endomarketing en la empresa, entonces como que se me fue dando muy natural. Cuando me doy cuenta de que realmente soy buena para el tema de visual, por así decirlo, o como creativo, cuando mis compañeros de informática me piden el favor de que yo les ayude a hacer una presentación, no, es que tú eras muy buena para eso, y yo de verdad, o sea, para mí era usar PowerPoint la cosa más fácil del mundo, no existía nada de Canva, y videos, animaciones gráficas, todo, o sea, yo hacía todos los videos que salían en recepción para que cuando las personas llegaran y estuvieran allí, de hecho recuerdo que hice muchas campañas de Navidad con los mismos trabajadores, les decía, vamos a hacer, y claro, me dejaban a mí. O sea, lo bueno es que mis jefes y los dueños de la empresa, como era muy familiar, yo les proponía una idea y me decían, ejecútala. Y yo, bueno, vamos a ejecutarla. Entonces yo movía todas las cosas y era súper bonito porque las personas se integraban y era lo que buscábamos, que las personas estuviesen en pro de la empresa. Y siento que eso es algo muy que los jefes de esa empresa por lo menos se preocupaban mucho porque las personas estuviesen muy familiar, o sea, como que crecieran, se sintieran cómodos y demás, así, organizaban fiestas de Navidad, pero desde el amor. Y las personas a veces eran como desde la queja, ay, pero tal cosa, ay, pero mira lo que nos regalaron y mira lo otro. Y yo como que, wow, pero están moviéndose, nos están regalando una flor y no es desde el conformismo, sino quién se preocupa por hacernos sentir bien como trabajadores. Entonces, la idea de las campañas era justamente como mostrarles eso a la parte interna, porque también siempre en empresas de producción, yo trabajé en Embutidos Movilla, que es una empresa de embutidos básicamente donde es muy grande, pero es chiquita, pero compite con los grandes como Plum Rose y otras empresas. Entonces, en ese momento yo veía que
el tema operativo, o sea, los operarios y el administrativo como que no se llevaban. Entonces, la misión era como unirlos a todos a través de eventos, etcétera y más. Y bueno, por ahí fuimos logrando eso. Y ahí me di cuenta de algo que es que me gusta no solamente la parte creativa, sino la parte del servir. O sea, del cómo ver la parte positiva en cada cosa que estamos haciendo y también ponerme de todos los lados. Por ejemplo, bueno, ellos están haciendo su esfuerzo y ustedes también porque se están trabajando en sus cosas y día a día, pero es como lograr que se entiendan la parte empática entre uno y el otro. Eso creo que es algo muy bonito que mueve a las personas en general. Entonces, es donde me ocupo mucho también, incluso en mis procesos, como ahorita que estoy trabajando la parte de CEO de mi negocio, también entenderme a mí como líder, pero también entender a los del equipo, porque a veces ser directo hace que se muevan las agujas, pero ellos cómo lo reciben. Entonces trato de tener mucho tacto en ese aspecto. Oye, o sea, nosotros hemos sido parte de tu crecimiento. O sea, primero te felicito porque hemos visto, lo va a hacer aquí somos de manera abierta, sincera y honesta. Pasamos de la Angie tímida a la Angie líder, a la Angie que está manejando equipos, a la Angie de facturar $50 con un cliente, con 3 clientes, en ese momento $150, a un negocio de más de 7 cifras. ¿Cuál ha sido ese principal aspecto, esos principales 2, 3 aspectos que han hecho ese cambio total de aquí a allá, de la Angie de antes a la Angie que vemos hoy? Radica en amor propio, de verdad. O sea, porque el hecho de sentirme segura y confiada con quién soy yo es algo que nunca hubiese visto si no hubiese pasado por las situaciones en las cuales he pasado. Y definitivamente el amor propio o sea, es como que lo que gira en torno de todo. Porque el amor propio te hace ser responsable de ti, ser líder de ti mismo, entenderte a ti en todas las áreas y aspectos, porque ya tomas la responsabilidad 100% de tu vida. Yo vivía por mucho tiempo en victimismo, o sea, era como que, ay, ¿por qué me hacen? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tal cosa? Cuando ya comienzo a tomar las riendas de mi vida y tomar el control, y quizás esta parte de controladora a veces puede ser controversial, pero ser controlador de tu vida, no desde un punto de vista que tú tienes la responsabilidad de todo, en este caso, de yo no iba al gimnasio porque mi pareja en ese momento no iba al gimnasio, por ejemplo, y yo quería ir con él. Y cuando yo le decía, vamos a ir juntos, y él como, no, este es mi espacio, y yo me victimizaba. Entonces, en lugar de yo buscar mi propio espacio, yo no iba. ¿Me explico? Entonces, eran cosas como, no, o sea, tomar la responsabilidad absoluta de quién soy yo, en qué áreas me tengo que cuidar, y el amor, y también, esto definitivamente es clave, entender que por más que yo quiera, o sea, nada es importante en el negocio. O sea, nada. O sea, por más que se esté incendiando, a mí me han hackeado 5,000, me han hackeado más de $5,000 en Facebook Ads. Y al final, nada importa. O sea, lo que vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Vuelves a hacer dinero, punto. O sea, que tú te puedes poner a llorar, puedes decir, ay, no, ¿qué me pasó? Pobrecita de mí, o lo que sea. Tienes que volver a hacer las cosas. Entonces, es como entender eso. Creo que eso sería lo segundo, entender que nada es tan urgente como parece, o sea, nada, o sea, al final la vida es un juego, yo lo veo así, y el entender eso también hace que yo me mantenga mucho en constante crecimiento dentro del negocio, en constante crecimiento interno, y entender que al final lo que yo quiero y lo que yo estoy construyendo es una vida de impacto en mis diferentes áreas de vida, y que el negocio es una parte, pero, o sea, no vale el negocio ni todo lo que quiero construir que yo me quiebre, que yo no tenga energía, que yo no vaya al gimnasio, que yo coma mal, que yo no cuide mis relaciones primero conmigo misma, con mi entorno, porque al final porque eso va a crecer. O sea, si yo me pongo bien yo en todo mi esplendor, es inevitable que lo demás crezca. Entender eso para mí ha sido clave, y creo que eso es lo que me ha aportado, 100% segura que eso es lo que me ha aportado la seguridad que hoy por hoy podría tener, que igual va expandiéndose un poco Angie, más. bueno, es que escuchar tu historia es súper inspirador. Una decisión de tu mamá, como, o sea, todo el efecto que surgió, ese ripple effect. Sí. A nosotros nos escuchan emprendedores y empresarios, ¿sí? Y tú lo dijiste, y es algo muy clave, y de hecho me parece curioso porque yo justo hace 3 días hablé con mi hermano de
a veces nos olvida ponernos como prioridad primero, como prioridad, valga la redundancia, prioridad primero, se nos olvida a nosotros ponernos como prioridad. Em, y también nosotros hablamos mucho de propósito, ¿sí? Y parte de ese propósito nosotros siempre decimos que se va descubriendo, pero tomando Sí, acción, ¿sí? Tomando sí. acción más enfocada. Y es un poco como lo que tú dijiste, bueno, comenzó acá, una cosa me movió a la otra, y mira que ese propósito como que se fue descubriendo. Si no hubieras tomado Correcto. acción, si no hubieras hecho este trabajo, si no hubieras trabajado vendiendo marketing, si no hubieras hecho, entonces es impresionante como escuchando tu historia, cómo se van conectando los puntos porque tomaste acción, uno, porque fuiste positiva, ¿sí? Vas tomando esas acciones de una forma positiva, cómo te impactan, pero también vienen decisiones difíciles que tenemos que tomar, 100%. ¿sí? Ya nos contaste, bueno, un poco cómo pasaste, que eras antes de Community Manager, luego llegas a Colombia, un poco como refuerzas ese tema Community Manager, empiezas a generar más clientela y un poco como que ese fue tu enfoque en algún momento, no sé, corrígeme si estoy mal, ese fue tu enfoque en un momento, digamos que estabas en una zona cómoda, como Sí. seguramente muchos están. ¿Qué pasó? Porque imagino que fue esas decisiones difíciles, como que bueno, ahora estoy bien, digámoslo como community manager. ¿Qué decisión difícil tuviste que tomar para de pronto dejar ese paso atrás o qué te llevó a ya no es este camino sino otro y lo voy a dar? Me descuidé muchísimo yo, porque yo cuando era community manager, yo me levantaba a la computadora directamente, a veces hasta en pijama, o sea, me terminaba bañando como a mediodía, o sea, era una cosa que era mucho trabajo, mucho enfoque. Yo estaba llevando 4, 5, 6 marcas aproximadamente. Entonces, y claro, eran cobros de $100, que si $100 por 3 cuentas, por ejemplo. Entonces, ganaba como un promedio de 350 entre $500 aproximadamente al mes, cosa que me mantenía en una zona cómoda, pero pues obviamente no era lujoso, era sí súper cómoda. Estamos hablando en Colombia en el 2017, entonces era un poquito más del sueldo mínimo, por así decirlo, o sí, aproximadamente. Y a veces si se iba un cliente, pues me quedaba mucho menos del sueldo. Entonces siempre estaba como que en esa búsqueda de... Y había una chispita de, yo estoy aprendiendo muchas cosas, me gustaría trabajar con mi marca personal. Afortunadamente, digo de verdad, tengo la gran fortuna de los clientes que llevaba eran marcas personales en su mayoría, y estas marcas personales se dedicaban al mundo de los infoproductos y con ellos aprendí increíblemente. Tú eras uno de ellos aquí a tu vida, otra marca en España que yo te hablé de ella también era otra. Entonces aprendí de como que estos dos grandes mentores. Y claro, como yo era muy tímida, muy insegura, tenía miedo de lanzarme y me tardé demasiado. Yo simplemente servía y me encantaba, hasta que llegó un punto en donde uno de mis clientes, no tenía que ver, ya no trabajábamos juntos, pero sí uno de mis clientes era como, no, ¿qué pasó que el domingo no me reporté ni nada? Y yo, pero ¿por qué yo voy a reportarme un domingo? O sea, yo no soy tu empleada ni nada por el estilo. No, es que tú tienes que trabajar o... o escribirme siempre que te responda porque para eso te pago. Y yo ahí dije, ok, cambié un jefe por 10 jefes, y ahí me di cuenta de que no era, sí, no era la vida que quería definitivamente, porque yo me estaba descuidando por completo. O sea, ahí sí, súper descuidada, solamente me enfocaba en trabajar, trabajar, trabajar. Y yo dije, no, sí, trabajo de la casa, pero ¿cuál es la vida que estoy teniendo? O sea, ni siquiera he conocido Colombia, no he paseado, o sea, no he salido de estas cuatro paredes porque yo me la pasaba en la casa todo el tiempo, y mis máximas salidas eran al centro comercial un fin de semana a ver vitrinas, a vitrinear, porque ni siquiera podía consumir o cosas algo. Entonces, bueno, el hecho es que la decisión difícil surge a raíz de que ya quería dedicarme a mí, y yo pensé en, ok, voy a abrir una agencia. Y esa agencia, más allá de red de marca personal, voy a abrir, bueno, no, lanzo un primer curso de Community Manager. Este primer curso lo lanzo con una colega, nos fue súper bien en el sentido de que éramos uno de los primeros cursos de Community Manager que estaban dando en Latinoamérica. Estaba Vilma Núñez y nosotros, o sea, literal, no había más nadie en el mercado, Vilma Núñez y nosotros. Lo lanzamos muy como juego para ver qué surgía, pero como era algo en conjunto, a veces cuando tú creas algo en conjunto, dependes de la otra persona al 100% o en un gran porcentaje, y que éramos niñas, no sabíamos mucho cómo estábamos funcionando, qué estábamos haciendo, y cada una llevaba también redes sociales en paralelo, y el curso en un año vendió, estoy hablando de que un curso de $14, de 7 a $14, vendió como $3,000, $3,600 en menos de un año orgánicamente, donde, o sea, se vendió muchísimas personas para vender
$3.000, no tenía ningún upsell, no tenía nada, o sea, era eso. Y al final lo dejamos porque, claro, los ingresos eran como, bueno, una venta, 2 ventas, 3 ventas, pero nunca fue completo y cada quien estaba muy enfocado en lo que tenía que estar enfocada. En ese momento yo decido, voy a sacar una agencia de publicidad donde yo voy a manejar redes sociales, pero voy a cobrar más. Y comienzo a moverme, hago eventos y demás, comienzo a moverme y comienzo a cobrar de $150 que cobraba a $350. Y ahí yo comienzo a subir mi zona de confort y demás. Pero sí llega el punto en donde me sentí agotada por lo que te digo de este cliente que me dice esto. Y ahí yo digo, no, renuncio a esto, voy a retomarlo de los cursos y voy a comenzar a enfocarme en esto. Ahí paso también por una ruptura amorosa, voy a Venezuela, estoy 6, 7 meses en Venezuela de forma introspectiva y ahí voy creando un curso digital enfocado en marca personal. Conozco a mi ex socio y ahí unimos lo que era orgánico con publicidad. Y ahí lanzamos un primer curso que nos demoró como 8 meses en construirlo y lo lanzamos como al año, más o menos, por una estrategia de Jess Walker, lanzamientos. Lo lanzamos en $497 y no se vendió. Lo volvimos a lanzar, no se vendió. Intentamos como 3, 4 meses así súper focus en venderlo y invertíamos como $600, ganábamos como $500. Invertíamos como $500, ganábamos $500. O sea, siempre estábamos así hasta que un día quedamos en negativos y ya no teníamos más nada que comer. O sea, era como que ya súper heavy en ese aspecto. Y lo que hicimos fue porque ya entra pandemia, casi, no, fue como un año antes de pandemia, 6 meses antes de pandemia. Antes de eso, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos echamos a morir. O sea, literalmente fue una semana donde estábamos ahí compadeciendo de nosotros mismos de que, ¿qué hacemos? Lo intentamos todo y nada funciona, nada funciona, porque obviamente despedimos a todos nuestros clientes y ya no teníamos ese feed fijo. Recuerdo que él nos salvó una primera asesoría de Facebook Ads que él tuvo y que nos pagaron como $1.000 por 6 meses de acompañamiento, una cosa así. Entonces, pero bueno, fue el salvavidas de ese momento. Entonces, yo también como que tuve un salvavidas de 2 páginas web que hice como en $300, ganamos como $600, que fue lo que nos salvó también en ese momento. Y nos mantuvo hasta que sacamos un primer producto. Era un producto de $6.97 y era un producto de cómo monetizar tu cuenta de Instagram y empezó a venderse. Empezó a venderse. Pero fue un funnel hacking que hicimos a un marketer alemán llamado Niklas Pede, que literalmente le hackeamos por completo el funnel, o sea, fue literalmente poner su funnel en español con la foto de nosotros. Entonces, empezamos a vender y empezó a venderse, empezó a venderse, empezó a venderse, hasta que llegamos a break-even y ya, yo en paralelo estaba, o sea, seguíamos vendiendo igual, pero yo en paralelo siempre llevaba mi marca personal como community manager y como estratega de contenido. Y me recuerdo un día que estoy haciendo un live en Instagram y en ese live yo les explico cómo estoy armando mi estrategia de contenido para el mes siguiente y demás, y alguien pregunta, ay, ese calendario no, ¿cómo accedo a él? Y yo, ¿les gustaría tener el calendario? Sí, sí, y tal, porque se habían conectado como 10, 20 personas. Y yo les digo, bueno, voy a sacar este calendario, si ustedes lo quieren, escríbanme por privado a este correo y con muchísimo gusto se los mando, pero ¿saben qué? Muchas veces no lo usan porque yo ya he regalado, yo ya he regalado este calendario, así que se los voy a vender, pero a un precio absurdo. En $5 se los voy a dar. El que lo quiera me escribe por privado y ya yo le mando la cosa. Me escribieron como 3, 4 personas, vendí mis primeros calendarios, después yo ahí dije, voy a hacer una página de venta, hice una página de venta súper fácil, y era un Excel, o sea, era un calendario. Lo que pasa es que mi metodología era, que a día de hoy la sigo usando, es crear contenido basado en los niveles de conciencia del cliente. Entonces, es como consciente, no consciente y demás. Entonces, es como muy, a día de hoy la sigo usando. Entonces, bueno, la cosa es que les preparé el calendario, se los organicé. Eso era un recurso que yo daba dentro del curso grande que nunca se había vendido. Lo extraje, lo puse por allí. Y al final ese calendario empezó a vender. Yo le decía a mi ex socio, mira, se está vendiendo. Y él, sí, 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 pero él estaba metido en su vaina. Y yo, mira, se está vendiendo. Sí, 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 sí. Hasta que vendí orgánicamente $1.500. Ahí fue ¿cuándo has vendido? Y yo, ahí se vas a ver. Y ese calendario le empezamos a hacer publicidad digital y se volvió un monstruo. O sea, pasamos de $1.500, $3.000, al siguiente mes $20.000, al siguiente mes $30.000 y hubo un mes
ya lo subimos a $19, pero ya le teníamos un upsell completo, ya le teníamos escalera, producto. Se vendieron 16.000 calendarios, 18.000 calendarios en total. Y de ahí hicimos como 25.000 ventas aproximadamente. O sea, de todo de ese momento a lo que dejamos, que ya pues la sociedad se rompe, dejamos aproximadamente 28.000 personas formadas con calendario, con infoproductos y con marca personal. O sea, hasta ahí yo me quedé con esa sociedad. Sí, en 4 meses nosotros ya habíamos hecho $200.000 con un ROAS de, o sea, el calendario, estábamos primero a 2, 3 de ROAS, 2, 3 de ROAS solamente con el calendario, porque estábamos hablando de la época pandemia cuando todo se dispara. Y fue el ROAS en total como de 3 ROAS en total, ¿Tres? de la inversión, sí. De los 200.000, $300.000, más o menos lanzamos eso de ROAS. Ya después, poco a poco fue bajando, donde dijimos, o sea, porque sí fue bajando, ya había muchas más personas en el mercado, habían personas como Mike Moville moldeando el mercado, o sea, ya habían muchas más, ya estoy hablando de post-pandemia, 2021 más o menos. Entonces, ya el ROAS sí empezó a bajar, más gente compitiendo, y sacamos ahí otra vez un curso de $500. Antes no teníamos cursos de $500 y dijimos, vamos a sacar cursos de $500. Pero ahí fue donde nos capitalizamos otra vez porque ya los números de 3 empezaron a bajar, a bajar, a bajar y quedarse en tablas. Incluso en tablas y a veces en algunos momentos en negativo y demás, que bueno, hacíamos iguales estrategias y demás, pero conocimos el medio ticket que prácticamente se vendió solo por demanda porque las personas querían saber lo que nosotros hacíamos. Invertimos como $600 a nuestra misma comunidad e hicimos como $12.000 en ese momento de ese primer lanzamiento que fue un boom. Ya hicimos después otro segundo lanzamiento y ya después ya yo estaba súper agotada porque internamente, o sea, externamente todo estaba súper bien, pero internamente todo estaba quebrado. Entonces es como una línea, yo siempre lo pinto como una línea y todo aquí se ve éxito, 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 éxito y aquí Angie muriéndose, 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 muriéndose. Que quiero hacer zoom en eso, Angie. Perdón, es que te interrumpí. Porque son picos y valles, ¿no? Sí. Picos y valles, picos y valles, picos y valles. Y por tu historia, o sea, bueno, y la historia de los emprendedores, caemos, nos reconstruimos. Si mal no entiendo, te demoraste en algún momento 8 meses creando el curso, pero ese prácticamente quedó en el olvido. Porque ya después Correcto. lo que funcionó fue un poco lo del calendario y la unión y, ¿por qué lo resalto? Porque muchas personas que nos van a ver se quedan acá y no funcionó, me rindo y ahí me quedo. Sí, entonces, Correcto. ¿cómo te reinventas? Pero más aún, y la pregunta que te voy a hacer es, has resurgido varias veces, lo dijiste, prácticamente Colombia, otra vez que se quedaste se queda riendo, o sea, muchas cosas, cuando llegaste, volviste, llegaste, tanto sentimentalmente como laboralmente. ¿Cómo se reconstruye uno cuando lo que tú dices, en el exterior parece que uno no tiene todo, ¿sí? Tiene las 7 cifras tan anheladas del emprendedor, ¿sí? Porque ese es un número, no sé, todos venimos con ese chip. Pero Sí. ¿cómo se reconstruye uno cuando cree que ha logrado todo lo que la industria nos pide? ¿Sí? La industria nos pide, pero por dentro se está quebrado. ¿Cómo es ese proceso para reconstruir ya después de que terminas esa relación con tu ex socio? Ahí ya yo estaba de verdad súper agotada porque el show, y así lo retomo justo de ahí para responderte a la pregunta, el show tenía que continuar porque ya estábamos viviendo de lanzamientos en lanzamientos, yo era la cara de todo, o sea, porque él sí ayudaba, o sea, él hacía la parte de Facebook, pero yo quien grababa los anuncios era yo, quien hacía el delivery de los productos era yo, quien hacía los BCLs, o sea, todo, 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 la cara era yo. Entonces, si yo estoy triste, estoy mal, me siento súper, lo que sea, ahí literalmente no importa el estado de ánimo, ahí lo que es que tienes que cumplir con el show y el lanzamiento y todas las cosas y la presión, claro, toda esa presión y ese hacer, 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 me desconecta de mí. Además que en ese momento también pasé por un periodo difícil porque también tuve una pérdida y eso también afectó. Yo, de hecho, el lanzamiento, lo recuerdo muy bien porque el lanzamiento del 11 de noviembre, que fue uno de los lanzamientos más grandes que tuvimos, que facturamos como $35.000 aproximadamente.
Todos estaban celebrando y yo 2 días atrás había tenido la pérdida, o 3 días atrás había tenido la pérdida, pero yo tenía que continuar, yo tenía que seguir sonriendo y tenía que seguir haciendo las cosas, y de paso ya estábamos mal como pareja en ese momento. Entonces, bueno, la cosa es que allí yo siento que me tardé mucho, y por eso digo que yo estaba muy en modo víctima, para tomar decisiones que cambiaran mi vida, porque tenía una autoestima súper bajito, me sentía muy frágil y yo sentía que mi valor había dependido de esa persona, o sea, que no lo había hecho yo sola, sino que lo habíamos hecho juntos y que yo no podía hacerlo sin él. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, pero ya el autoestima comienza a bajar más, pasan más cosas que, bueno, ya son más personales, yo ahí ya de verdad tomo la decisión de que ya es momento de darme valor. Y hablo del amor propio otra vez. Darme valor, es momento de reconstruirme, es momento de hacer las cosas, terminamos ya por completo la sociedad y yo me quedo en blanco. O sea, me quedo en lo que tú dices, ¿qué hago después de todo esto? O sea, porque yo también soy una persona que tengo mucho orgullo y él me decía, no, pero yo te ayudo, yo, no, o sea, yo voy a reconstruirme yo, o sea, punto, porque significa que yo no puedo hacerlo sin ti. Entonces, bueno, la cosa es que me quedo pensando y algo que yo hago es que, bueno, ¿qué puedo hacer? Me perdí, honestamente me perdí, no sabía qué hacer, necesitaba generar ingresos y yo dije, ok, ¿qué puedo hacer? Buscar para mi trabajo no era una opción porque siempre me encanta la libertad que da el emprendimiento, entonces lo que dije, pues bueno, lo que yo sé hacer es crear contenido, entonces voy a escribir un correo. Escribo un correo a mi base de datos diciéndoles que quiero volver a conectar con ellos, que le había estado vendiendo todo el tiempo y quería simplemente saber de ti. Cuéntame un poquito de ti, qué es lo que estás haciendo y demás. Y me abro un poco con ellos emocionalmente, obviamente sin contar demasiado, pero emocionalmente, y veo que empiezan a responderme algunas personas. Y yo, mira, me responde. Empiezo a escribir otro correo y más personas me responden y así vamos como intercambiando unas cartas de confidencia. Y yo empiezo a escribirle a las personas, les gustaría aprender a reactivar su base de datos como yo estoy haciendo contigo y me empiezan a decir que sí, que sí, que sí. Y yo ahí digo, ok, necesito activar mi base de datos, organizar mi base de datos, voy a nutrirlos, voy a llevar porque todos los cursos que yo he hecho siempre han sido soluciones para mí. Nunca ha sido como que pienso en el cliente, no, primero es qué necesito yo resolver en mi negocio. Bueno, necesitaba organizar todos mis correos que me estaban respondiendo, que me estaban sirviendo en un mismo lugar y ponerlos como organizados en un Excel. Y yo básicamente lo que hice fue organizar mis correos y les estaba hablando a ellos a mi base de datos, les gustaría, fue muy casualidad, si te fijas, o sea, no hay una respuesta absoluta porque todo fue muy como intuitivo, como una corazonada. Entonces yo les escribo, les gustaría aprender a reactivar mi base de datos, estoy haciendo una base de emails para que puedan reactivar su base de datos. Casualmente me empiezan a salir, bueno, casualmente no, el algoritmo lo conoce uno muy bien y me empieza a salir publicidad de gente del extranjero y una chica que tenía una publicidad de email marketing y yo veo su oferta, me pareció interesante y yo dije, mira, vamos a tomar un poquito esa oferta. Pongo esa oferta, creo una cuenta de Hotmart desde cero porque ya yo no tenía acceso a mi cuenta pasada y comienzo a ofrecer en preventa este curso que no había creado. Entonces le digo a las personas, voy a sacar un curso si les interesa y demás, y lo ofrezco a $14.97, a $15, y les digo, tienen opción para comprarlo a ese precio antes de tal fecha. Empezó a comprar, yo tenía de verdad en mente, si compran 30 personas, lo creo. Si me compran menos de 30, devuelvo el dinero. Punto. O sea, ese era mi estándar. Y yo veo que compraba una persona, compré la primera, chévere, compré otra. Y eran como 3 días hasta el día del cierre y aumento del precio. El aumento de precio iba a quedar en $19. Y entonces ellos le iban a comprar a 14. Entonces, bueno, veo 1, 2, 3 compras, 5 compras y demás. El día del cierre, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 ventas en un solo día. Yo no puedo creerlo. Al día siguiente, como 50 más, no me acuerdo cuántos, pero hicimos, porque yo tenía mi escalera, porque pues algo que aprendí es hacer una escalera. Hicimos en todo ese mes, empecé en enero, el 15 de enero y termino el 15 de febrero. Hicimos ese mes $5,500. A cero, o sea, profit total porque nunca invertí nada, nunca hice nada. Y yo dije, wow, puedo hacerlo. O sea, eso fue como mi varita de puedes hacerlo sola. No necesitas absolutamente más nada, ni nadie, ni nada por el estilo. Mi equipo, bueno, sí me quedé con una compañera que fue como la que yo me quedé de la otra empresa que hasta el día de hoy sigue conmigo. Pero lo hicimos entre las dos y fue increíble. Y ese fue como mi
chispita de, ¿sabes qué? Puedes hacerlo y puedes continuar. Y luego no fue que me fue súper bien porque después me demoré demasiado en sacar un programa high ticket, pero sí fue un primer año en donde haber facturado más de $100,000 fue en el primer año después de la reconstrucción. Ah, bueno, hice una pausa porque después de que me va bien, por así decirlo, yo comienzo a facturar solita como $20,000 aproximadamente en todo ese año, hago una pausa porque a mi ex socio no le estaba yendo bien y yo había quedado de amiga con él. Entonces, en ese punto de amiga con él, yo, bueno, a mí me está yendo bien, entonces vamos, puedes hacer una coproducción conmigo en este producto y así vamos, tú haces tu magia con Facebook, porque yo tenía mucho miedo a Facebook porque él era el que se cargaba siempre de eso. Y en ese momento hicimos la coproducción, yo saco una membresía, estuvo bien, pero ya otra vez lo hicimos en su cuenta, bueno, la cuenta que eran los dos, lo hicimos otra vez de la cuenta en paralelo que teníamos de los dos, tal, qué sé yo. Y en ese momento yo hice una pausa de lo que yo ya estaba haciendo como tracción, o sea, yo hice la pausa porque pues me dediqué a eso. Y empezamos a vender 50 y 50 la coproducción y demás, pero descuido lo que fue mi marca. O sea, y cuento todo esto así porque yo sé que si yo, y esta palabra la detesto, pero la voy a decir ahorita puntualmente, si yo hubiera seguido solita con mi tracción, sé que fuera distinto lo que sucedió después, que fue que no me perdiera. O sea, o sea, no me hubiese desenfocado. Tenía una dirección clara, pero me desenfoqué. Entonces, lo digo porque a veces vemos por ser buenas personas, y yo considero mucho que yo siempre he sido muy buena persona, pero el ser buena persona a veces no es tan bueno. Y no es que vas a ser una mala persona, pero sí, primero tú, segundo tú, tercero tú. Porque eso es lo que hace que, por lo menos en mi caso, puedas encontrarte y desde ti ayudar a los demás, pero no quitarte a ti de en medio para ayudar a los demás, porque después hay consecuencias. Entonces, no es que quiero que seas una mala persona, pero sí quiero que seas una persona que piense primero en cómo tú vas a estar bien al 100% y de ahí poder realmente ayudar a los demás. Y ahí es cuando yo entendí lo de ponte la mascarilla tú. Primero, para poder ayudar incluso a tu hijo. O sea, porque si tú no tienes cómo respirar bien, vas a estar ahí. O si compartes el aire, igual es peligroso. Entonces, ahí lo entendí muy bien y lo cuento precisamente por eso, porque como yo me distraje para esto, sí, empezaron otra vez a haber ingresos y demás, pero volví a depender de ese negocio. Ya no era mi negocio, volví a depender, entonces hubo mucho pivoteo en mi marca, yo cambiaba de mensaje cada rato con mi marca se vio muy afectada, las personas también como que lo vieron, incluso cuando yo saco el comunicado de que ya cierro por completo la otra academia y me desligo por completo de todo eso, las personas decían, sí se veía que cambiaste, que no sé qué más, y yo ni siquiera me había dado cuenta, pero es muy interesante cómo suceden las cosas en ese aspecto. Entonces yo creo que la resiliencia y el creer en ti mismo y en seguir tu corazonada y en de verdad apostar por ti es lo que más hace que tú crezcas. O sea, yo sé que algunas veces no sabes el resultado, pero todo vale la pena siempre y cuando te enfoques en, en, en ti, o sea, en quién eres tú como persona y en lo que sabes que eres como persona y en lo que sabes que puedes aportar. Y por lo menos hay algo que les pregunto a ustedes y es, si ustedes fueran una persona, o sea, ¿ustedes se quisieran como mejores amigos de ustedes mismos? ¿Nos quisiéramos como mejores amigos? De ustedes mismos. Sí, O claro. sea, disfrutan su compañía, Sí, exacto. claro. Hay personas que han dicho que no a esta respuesta. Entonces ahí es como, si no, hay que empezar a trabajar en cómo tú puedes ser tu mejor amigo para ti mismo. Yo en ese momento no quería ser mi mejor amiga porque estaba en quejas, estaba en problemas, estaba en esto. Hoy por hoy es como, claro que sí, o sea, soy una persona, quien esté a mi lado es afortunadísimo de tenerme. Sí. Pero esa seguridad llegó, fue mucho después. Y esa seguridad se lleva a los negocios y se lleva a la familia y se lleva a donde sea, cualquier área de tu vida. Entonces, creo que para mí el mantenerte en focus en 100% en ti, en de verdad priorizarte, eso. Y bueno, ya después ya pasan otras cosas, pero no sé si me quieren hacer una pregunta en este momento. Sí, oye, mira, qué cantidad de aprendizajes, Angie, de verdad, aquí escuchándote acá y vamos como sumando cosas. Quiero quedarme, mira, tenía 4 y ya sumaron más. Lo primero es cómo nosotros le enseñamos y le mostramos a nuestra comunidad como una de las mayores limitantes a nivel financiero es el no saber manejar el tiempo. Y tú lo decías, una de esas mayores limitantes lo tienen las personas que son empleados
¿sí? Porque pues dependen de su tiempo para generar dinero, pero cuando toman la Correcto. decisión de saltar al emprendimiento, terminan siendo autoempleados que le pasa a muchísimas personas y tú cómo sorteaste esto y te diste cuenta de esto y saltaste a otro lado, lo primero. Lo segundo, ¿cómo creaste un sistema de ingresos o de negocios? ¿Cómo siendo community manager y a partir de ahí empezaste a crear qué otros tipos de fuente de ingreso pudiste crear? Eso es otro valor súper importante. Lo tercero, modelos de negocio. Mira que lo hemos hablado también. Tú puedes llegar a $1.000.000 vendiendo productos de high ticket para vender menor cantidad o puedes vender productos de menor ticket, pero muchos más productos. Y mira que Dani lo dice mucho, hay varios caminos para llegar a Roma y finalmente tú tienes que evaluar cuál es tu modelo de negocio, pero no por el simple hecho de que tú creas que ese es el único modelo, se pueden evaluar otros modelos. Que estás muy al cuarto punto que tú decías, es cómo te reinventas constantemente. Porque los negocios hoy, lo que te está sirviendo hoy puede que te sirva hoy, pero en un año y adelante puede estar sirviendo. Este mundo digital, a partir de pandemia, el 2019, tuvo un salto impresionante, pero ya hoy ese modelo va cambiando y lo que decíamos, lo que te funciona hoy ya no te sirve mañana. Y otra cosa, quiero hacerte una pregunta. Estás vendiendo bien, estás vendiendo bien. ¿Cómo era el tema financiero al interior? Bueno, hablemos en ese momento sociedad, porque sabemos que el manejo financiero con una sociedad es diferente al manejo financiero que tal vez tiene hoy. ¿Cómo hacías? ¿En qué reinvertían? Ya sabemos que tenías un ROA de 3, que estabas vendiendo bien. ¿Cómo era ese tema financiero? Porque si es otro dolor. Oiga, ¿estoy vendiendo bien? Sí, se ve que estamos creciendo, pero oye, si estás teniendo esa prosperidad financiera, ya hablamos del tema personal que dijiste, oiga, finanzas por acá o ventas por acá, pero yo estaba por acá. Pero el tema financiero, ¿cómo lo estaban manejando? ¿En qué estabas invirtiendo? ¿Cómo estabas manejando ese tema? No tenía 5% en mi vida. Entonces, bien mal. Muy mal. O sea, no tenía madurez financiera. O sea, y siento que, o sea, voy a ser radicalmente honesta aquí porque no tenía para nada, como vengo freelance, vengo sola. Mis hábitos eran cobra, agarra, o sea, nada de que separar cuentas ni nada por el estilo, no, cobra, agarra, cobra, te gastas, mira, quiero tal cosa y cobro un poquitico más y ganas tanto. Y ese hábito, cuando yo conozco a mi ex socio, tenía el mismo hábito que yo, porque él también venía del mundo freelance, entonces era, bueno, venimos, agarramos y gastamos, o invertimos, y hago entre comillas porque eran inversiones sabias, formaciones, pero no todas las formaciones eran sabias, y siendo honesto, o sea, no todas las formaciones fueron buenas o acertadas. Entonces, cobramos esto y empezamos a invertir en formaciones, ir a masterminds, eventos, que los agradezco porque me dio una red de contactos increíble, pero algunos no eran tan necesarios, cursos, formaciones, etcétera, y muchos ni siquiera los aplicábamos. Entonces, ahí esa fue como nuestra mayor inversión. Inversión número 2, viajes. Viajes, gustos personales, o sea, equipos, que eso, bueno, sí, pero era como más en nosotros mismos. Comenzamos a tener un equipo. Ese equipo era un equipo operativo, no era un equipo líder. Entonces, al ser un equipo operativo, quiere decir que van a hacer lo que tú les digas que van a hacer hasta determinado punto y más porque no teníamos procesos documentados ni nada por el estilo. O sea, no hay un líder. Igual estábamos en la operación al 100%. Entonces teníamos nuestra nómina, nuestra responsabilidad en nómina y empezamos ok, queremos escalar el negocio. Seguíamos invirtiendo en el negocio porque siempre habíamos creído en el negocio. Pagar una página de ventas que antes la hacíamos nosotros, la pagábamos en $2,000, $3,000, $5,000 un webinar. Entonces empezamos como ese tipo de cosas y nunca empezamos en vamos a hacer patrimonio, hasta que llega un punto en donde, ¿sabes qué? Vamos a hacer patrimonio. Entonces vamos a guardar cierta cantidad de dinero para comprar algo. Entonces guardamos cierta cantidad de dinero para comprar algo hasta que llegamos a la cantidad porque éramos inmigrantes los dos y no podíamos comprar en Colombia un apartamento ni nada pidiendo préstamos. Entonces dijimos, bueno, tenemos que reunir la plata completa. Reunimos como unos $50,000 aproximadamente y lo que hicimos fue comprar un apartamento porque teníamos que asegurar el techo. Ni siquiera fue una inversión inteligente en el sentido, sino asegurar techo porque el día de mañana esto se daña y no sabemos qué pasa. Pagamos esto, que de hecho fue muy cómico porque todo el dinero lo tenemos en el exterior y en ese momento sacamos
todo de los cajeros de las tarjetas Pioneer. Diariamente íbamos a sacar plata en efectivo y parecíamos los narcos, pues con el montón de plata ahí en la casa, bultos y bultos para poder pagar. Después lo pasábamos a Bancolombia y tal, y bueno, pagamos el apartamento, que fue como la inversión más sabia que tuvimos. Pero ya ahí, eso fue como lo último, porque después empezó lo que te decía, que los rojos bajaron y demás. Entonces ya estábamos muy en tablas. Entonces entraba, pagábamos. Y sí se guardaba, pero cierto poco dinero, o sea, menos dinero, por así decirlo. Y también empezamos a ser muy irresponsables con los porcentajes. Por lo menos los lanzamientos. Llegó una época donde cuando hacías lanzamientos con producción, en coproducción, en todo el tema de Hotmart y este mercado, donde el 1%, bueno, el copy el 1%, el copywriter el 2, el 3%, aquel el 4%. O sea, este era un porcentaje a repartir que a día de, tú veías, y nuestra ganancia de 30, casi $10,000 o $12,000, una cosa así. Entonces, al final, también surgieron temas personales, por ejemplo, cuando teníamos que viajar, eso sí no fue un viaje de negocios, un viaje de medicina, médicos, cosas así. Entonces, bueno, fueron como que varias cositas allí y ahí la bolsa siempre estaba como muy así. Ya no era, tenemos aquí y no, era muy bandeable. Entonces, muy, muy irresponsable, Camilo. Siendo bien honesta, bien irresponsable. Y era como el hábito, ¿me explico? O sea, Sí. porque ya era un hábito, ya no, porque nunca nos establecimos de paso un sueldo. O sea, era lo que nosotros ganábamos. Yo me establezco un sueldo es cuando ya yo estoy sola. Pero de principio era como muy, bueno, esto pagamos la nómina y esto es lo que nos queda a repartir. Comemos de Pagamos la esto. nómina, exacto. Y no fue, ¿y qué le queda a la empresa? ¿Cuál es el colchón de la empresa? Hoy a día de hoy lo entiendo, hoy a día de hoy lo hago, ya es diferente como yo manejo mis finanzas hoy, pero me tocó aprender a la fuerza, porque también yo no me pagaba un sueldo, porque quizás en el momento de la empresa, cuando yo me reinvento, no generaba como para pagarme vivir, por así decirlo, pero bueno, pagaba como que quien dice las nóminas. Yo no me pagaba, cosa que tampoco era lo ideal, pero yo no me pagaba, pero tomaba de la empresa como para vivir en ese punto, ¿vale? Pero no me pagaba un algo como tal. Ya después yo digo, no, esto es irresponsabilidad total porque no es como un banco que yo puedo sacar ahí cuando quiera y ya está. O sea, no. Entonces comienzo a ahorrar, que fue como las decisiones más inteligentes financieramente que comienzo a hacer. Comienzo a ahorrar un colchón para la empresa, para los momentos de vaca flaca. Eso se va ahorrando, luego ya me establezco un sueldo que respeto. El sueldo fue también muy humilde de mi parte, porque después empecé a sacar cosas de donde no debía sacar, pero bueno, fue muy humilde en su momento, pero bueno, yo tenía un sueldo asignado y luego comienzo a pagarle a mis personas y luego otro presupuesto para inversión. ¿Inversión en qué? En otra fuente de ingreso que no tenga nada que ver con lo digital. O sí, pero no de el negocio. Por ejemplo, cripto, por ejemplo, o un apartamento o lo que sea. Entonces comienzo ya a moverme allí. Entonces, si te soy honesta, por muchos años, o sea, de año y medio para acá es que yo tengo orden financiera. De un año para acá es que ya soy más comprometida con él. O sea, porque al principio fue muy pivoteo, muy cómo lo hago, no estoy segura cuánto ponerme como sueldo, si un mes no daba, pero me ha servido mucho el hecho de poder tener mínimo 4 meses de respaldo financiero cuando un mes no está tan bueno, por ejemplo. Esos 4 meses han hecho que, bueno, todos tienen sus nóminas, todos tenemos para invertir en publicidad, tenemos para movernos, tenemos todo para vivir desde la tranquilidad, no desde la supervivencia constante. Pero sí fue muy irresponsable en su momento y creo que hubiésemos hecho muchísimo más patrimonio si lo hubiésemos pensado, porque estamos hablando de que se factura bastante bien en el mundo de los negocios digitales. Por eso cuando tú me contaste tu historia, Dani, Sí, 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 sí. Angie, ven, bueno, no, primero que todo, fascinante esta historia y estoy seguro, o sea, el valor, no, la información que estamos dando para las personas que a veces están confundidas o se hacen pajaritos en el aire y que vea que estas historias son de emprendedores reales y finalmente es la historia de todos. Tengo dos preguntas. Bueno, primero, de Vibes Method, ¿sí? Vibes Method, ya como que con todo esto que has contado se me hace más claro, pero sin embargo quiero hacer la pregunta. The Vibes Method dice que debe uno comenzar con la identidad, ¿sí? correcto. En un mundo, y a veces suena como que yo soy enemigo de este mundo, pero no. Pero sí en un mundo en que hay muchos egos y muchas cosas,
¿Por qué dices tú que hay que comenzar con la identidad? Un poco como que ya respondiste, pero de pronto ya más enfocada a Bikes Method. Y por otro lado, y la segunda pregunta es porque mencionaste redes, ¿cuál crees tú que es el error más grande que están haciendo los emprendedores que tal vez con tu experiencia, ya los contaste, tú pasaste de las primeras de pronto de templates y ya vas creciendo esa estrategia? El error más grande que están cometiendo los emprendedores que simplemente postean y postean y postean y ¿qué consejo les darías tú con tu experiencia? Esas dos preguntas te quería hacer. Voy a comenzar por la segunda, que definitivamente tengan claro qué es lo que van a monetizar. O sea, para mí es muy importante, aunque no tengas un producto creado, no tengas nada, tener claro cómo es que vas a monetizar tu marca personal, porque muchas veces empiezan a crear contenido, empiezan a crear un montón de cosas que les va excelente, pero no tienen ni idea de cómo ganar dinero con eso. Entonces, están como perdiditos en ese punto y no comienzan a diferenciar, no tienen cómo diferenciarse tampoco, que ahí entra la parte de articular el mensaje. Es decir, ten una metodología propia, porque al tener una metodología propia es mucho más fácil explicar en 3 pasos qué es lo que tú haces, punto. Tan simple como eso, porque a veces es como, no, ¿qué es lo que hace? Ah, bueno, nosotros enseñamos a emprendedores, sí, pero ¿cómo te diferencias? Porque ustedes no enseñan negocios digitales, yo enseño negocios digitales, entonces, ¿cómo nos diferenciamos? Ah, bueno, nuestro método. Entonces, aquí es para mí clave eso, que si vas a crear contenido, definitivamente lo hagas teniendo claro cómo vas a monetizar. Para mí una forma indispensable y fácil es tu conocimiento con una asesoría 1 a 1 puntualmente, ya después puedes hacerlo ya como una mentoría, después grupal, después monetizar todo eso en un curso digital que puede ser un curso core, un curso central, que puedes darlo inicialmente en vivo para ir midiéndote si nunca lo has hecho antes, donde, bueno, vamos a hacer 6 semanas de contenido donde te explico toda mi metodología, un grupito de personas de 10, 15 personas exagerando para que tú también te sientas cómodo si nunca lo has hecho antes. Si ya lo has hecho, puedes empezar dándolo grabado o puedes empezar con muchas más personas o ya cobrando mentorías ya de programas de $1,500 en adelante y demás. O sea, para mí es como lo clave. Ten la idea, no necesitas una página de ventas, no necesitas un webinar, no necesitas nada, solamente tener un pitch claro en tu cabeza y a la hora de que Dani o Camilo se me acerquen, ah, mira, si yo hago esto, hago lo otro, te puedo enseñar en esto, te puedo enseñar en aquello y desde una llamada como esta puedes venderlo tranquilamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la primera parte de identidad? Para mí es claro, porque yo también estudié mucho neurociencia, también trabajo mucho lo que es la parte de mentalidad, la parte de entender por qué no suceden también las cosas y el saber que si yo seguía siendo, por ejemplo, en mi caso, la misma persona que había estado siendo víctima, irresponsable con el dinero, etcétera y demás, yo jamás voy a tener un negocio que me permita a mí salir de eso, porque voy a volver a los vicios una y otra vez, voy a volver a lo mismo una y otra vez y siempre me siento en una carrera de la rata. Pero yo cuando yo comienzo a identificar esta persona que he estado siendo y desde el amor, porque yo lo tengo en un ritual de hecho, desde el amor y una carta incluso de agradecimiento a esta persona que he sido, que me ha traído hasta aquí, que hoy misma se reconoce y comienzo a decirle gracias por acompañarme, es momento de dejarte ir porque voy a comenzar a construir una nueva persona, por así decirlo, que es una persona que no tiene patrones, no tiene creencias heredadas, que no tiene ningún tipo de limitación, o sea, alguien limpio, un lienzo en blanco que se va a empezar a formar con qué, con entornos que te hagan pensar. Espacios como estos son increíbles porque tú, o sea, yo nunca había pensado en la parte de finanzas. Yo conozco a Camilo hace años y él puso una chispa en mí. Quizás en ese momento no le presté atención, pero puso una chispa en mí que años después, de esto se trataba. Ah, esto es aquello. Entonces, es como ponerte en lugares y situaciones en las cuales nunca te habías expuesto para tú poder aprender y formular tu propio criterio, pero desde el trabajo interno. Yo siento que si no tenemos ese trabajo interno, como tú mismo lo dices, Dani, es muy fácil pensar en que es que hay una determinada manera de hacer las cosas y no, o sea, al final absolutamente todo funciona, todo funciona. Lo que no funciona es la inconsistencia, lo que no funciona es la incoherencia. Entonces, si nos mantenemos fieles a esto que estamos creando, que al final también, vuelvo al principio, es un juego y diviértete en el proceso, Sí. es, es lo que te va a dar resultados en cualquier área de lo que quieras de tu vida. Buenísimo. Uy, y verdad, qué cantidad de aprendizajes y estoy seguro que la audiencia está llevando muchísimo valor. Ahorita tenemos que compartir tus redes para que las personas acá vayan y te sigan también.
Ya estamos entrando a la parte final, Angie, pero no puedo dejar de hacer una pregunta. Tú sabes que 5% somos una sociedad, nosotros digamos que tenemos unos pilares como socios, porque, tú lo mencionaste, tener socio, si uno no, el tener socio y no tener unos lineamientos claros, no te puede llevar a tener buenos resultados. Tú tuviste éxitos Correcto. con socios, pero también Sí. no tuviste muy buenas experiencias como socios. Después de haber vivido esa experiencia, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú le darías a alguien al momento de tener una sociedad? Wow, a mí me encantaría primero escuchar sus propias recomendaciones, pero primero, de hecho, me encantaría, si lo pueden dar porque así la absorbo. Pero primero, para mí, que sea alguien que te complemente, o sea, que sea diferente a ti en algún área. Por ejemplo, yo sé que ustedes se complementan súper bien porque Dani es súper creativo, súper estratega a nivel de marca, de vamos a hacer este contenido, vamos a hacer ese delivery, vamos a hacer tal cosa, y tú eres súper estratega y súper estructurado con el tema de las finanzas. Ok, pero vamos a darle orden, vamos a darle esto, vamos a darle aquello. Entonces, por lo menos yo lo veo así, o eso es lo que yo percibo por fuera. Entonces, para mí, una sociedad de verdad tiene que ser eso, porque no pueden ser dos creativos juntos, se vuelven locos. No pueden ser dos estructurados juntos, se vuelven locos. Entonces, para mí, que se complementen y definitivamente valor, o sea, los valores para mí también son muy importantes, o sea, que compartan no que piensen igual, pero sí que tengan valores similares de lealtad, de compromiso y que sea una persona que tú sabes que está dando su 100% en cada momento de su vida, en sus otras áreas de vida. Por ejemplo, hay muchas personas que quizás me estoy metiendo en otras áreas, pero y esto lo he aprendido con el tiempo. O sea, hay muchas personas que son, em, no, yo soy súper leal a mi socio y demás, pero le es fiel le es infiel a la esposa, por ejemplo. O sea, Ujú. ¿cómo tú vas a trabajar con alguien así? O sea, si es, Sí, sí. no es Incoherencia. leal, exacto, no es leal a su persona, ¿cómo va a ser leal contigo? Y eso para mí es súper importante. No estoy hablando de la fidelidad, lo que sea, es la lealtad. Entonces, esos valores para mí son importantes. ¿Ustedes qué recomiendan? Ya que les ha ido también en su sociedad. No, Angie, definitivamente, o sea, estamos totalmente de acuerdo contigo, nosotros nos complementamos y mira qué bonito eso que tú mencionas, que nos besas como 5%, porque finalmente ese 5%, Angie, y eso es lo que espero que todos estén viendo acá. ¿Cómo nos complementamos? Tú no conoces un poco más de nuestra historia, mundo corporativo, en algún momento corbatique, zapato de material, como decía Dani, pantaloneta, relajado, no me va a desatar, pero cómo complementamos lo que es el mundo offline con el mundo online y nos complementamos. Primero eso. Lo segundo, clarísimo, principios y valores, Sánchez, lo que tú mencionas. O sea, yo pienso que honestidad, claridad, integridad, coherencia. Nosotros como más que socios, y Dani lo puede decir, somos parceros, somos amigos, conocemos nuestras familias. Dani conoce, o sea, por fuera de cámaras, sí, hablamos, nos la pasamos hablando de negocios, cuando te encanta el emprendimiento, nos la pasamos hablando de eso, pero hay tiempos de cachat, de hablar de la vida, de cosas, de como esa amistad también que se genera. Sí. Eso es súper clave. Lo tercero, tenía una visión clara, para dónde vamos y qué queremos, ¿sí? Y yo pienso que eso es lo que ha hecho nosotros, al igual hemos tenido éxitos, hemos tenido fracasos, pero mira, después de tanto tiempo que tú nos has conocido, estamos acá, seguimos construyendo, estamos creciendo y lo que tú decías es sembrar, sembrar, nos fue bien, sigamos sembrando, no nos fue tan bien, sigamos sembrando, medio, sigamos sembrando, y se trata de eso, se trata de consistencia y algo tú súper importante que tú decías, si uno quiere servir bien, pues el primero que se debe servir es uno mismo. El tema de la máscara que tú decías. Y nosotros Correcto. primero tenemos que estar bien nosotros para poder servir a nuestra comunidad. ¿Y eso qué es eso? No sé. No, de pronto complementando para no repetir lo de Cami es el tema de comunicación. O sea, Sí. nosotros tenemos ese espacio donde, y de hecho lo decimos mucho como, no nos demos palmaditas en la espalda, ¿sí? Como, y de hecho nos los repetimos, es como cuando de pronto Cami tenga una corazonada o yo tengo una corazonada y de pronto como que de pronto yo sentí que Cami no pegó mucho, yo, pero y nos hemos dicho, ¿no? Ejemplo, yo, no Cami, es que cuando yo tenga esa corazonada, ya te voy a decir más y cuando Cami tenga, nos vamos a decir más y ese espacio de comunicación y decir unas cosas y muchas veces bajar la cabeza y oye, sí, ¿sabes qué? Yo creo que ese espacio es súper importante porque cuando Sí. uno tiene una sociedad y no hay comunicación o no se puede hablar o hay miedos, es muy difícil crecer. O sea, te diría Sí. imposible crecer. Porque entonces yo lo estoy, es como en una relación sentimental, ¿no? Yo me guardo y llega un momento en que el vaso se llena. O sea, el vaso se va a llenar Correcto. o se te va a caer y se va a romper.
Entonces Correcto. y es normal, somos humanos, ¿sí? O sea, no somos perfectos, no existe, no existe. Entonces que haya esa, y cómo las diferencias nos complementan. Sí, o Sí, sea, cómo encontrar ese complemento en las diferencias. Y nos han dicho, de hecho, en el último evento presencial que hicimos es, amigos, ¿se han dado cuenta que somos diferentes? Y la gente, uy, sí, no, súper diferentes. O sea, pero como en esa diferencia, digamos, tan obvia, a la vez hay mucho complemento. Y sí, eso ya, y la gente lo siente cuando trabaja con nosotros, nos los han dicho también. Entonces, y esa parte también, hablando de marca y hablando de identidad, no lo tiene nadie. Pueden ver de las sí, mismas cosas, pueden fusilarnos el pitch de venta, pueden lo que sea, pero nadie va a tener esa identidad que tiene 5%. Entonces, eso correcto. es eso. Y yo le sumaría, Frank, que dice Dani, decirnos a veces cuando tenemos que subir un poquito la voz dentro del respeto y todo, pues oiga, Sí. esta es la posición y a veces como que uno también por querer llevar la conversación bien, no, yo mejor me mantengo acá porque a Dani no le gustó esta idea o lo mismo de aquí para allá y después en conversación digo, Dani, si yo hubiera tenido como más, Sí. como me hubiera mantenido en Mm, mi posición, nos hubiera dado mejor resultado y hemos llegado a esas conclusiones, entonces correcto. ya como que nos conocemos la manera de actuar y hablar. Bueno, Angie, ya es tiempo pasa cuando usted tiene esas conversaciones. Ojalá la próxima sea acá o en la Ribera Maya. O bueno, ahí vemos. Acuerdo. Sí va, sí va. Entonces, bueno, Ah, una de las últimas ya para llegar a la parte final que tenemos es, em, hablamos de mensaje, ¿no? Hablamos de mensaje. Tú has llegado a muchos países de Latinoamérica. Hablamos de identidad, hablamos de marca, hablamos de escalera de valor, hablamos de funnel. Dentro de esos emprendedores que tú has formado, ya como mentora, ¿sí? Ya como mentora, de mentora a mentora, de mentores a mentora, ¿qué ves tú en la comunidad que los está bloqueando? Esas personas que sí pueden expandir su mensaje y esas personas que no, a pesar de como mentores y algo que yo puedo meter las manos en el fuego por ti, es que una de las cosas por las cuales yo creo que vamos a mantener esta amistad es porque yo sé que a ti te importa las personas, te gusta servir y siento que tú también sabes eso de nosotros. Pero aún así, hay personas que no. Hay personas que por más que uno vaya a los arope y les rompe la colita, no van a tener resultados. ¿Qué dirías tú que les falta a esas personas que les quisieras decir así al oído, oiga, y por esta razón es que no crece su mensaje y se queda repitiéndole a la misma audiencia y no crece? tengo dos cosas. La obsesión, definitivamente. O sea, no les obsesiona tanto. O sea, tienen un plan B, tienen un plan C. Y para mí es súper importante. O sea, tú ves, es como de mentor a mentores. Nosotros dentro de los mentores vemos cuando hay brillo. O sea, cuando hay un brillito especial en alguien que tú sabes que esa persona se va a comer todo y va a hacer todo lo que sea, se tarde 10 años, se tarde 100 años o lo que sea, pero va a hacer todo porque sabe que tiene una misión y un propósito que no es ni siquiera la monetización, es realmente el mensaje que quiere dar, o sea, hacia dónde quiere ir, hacia las vidas que quiere impactar. Entonces, para mí es ese brillo interior que tiene la persona y se le ve la obsesión, se le ve la pasión, se le ve esas ganas y ese ímpetu de voy a hacer las cosas y se responsabiliza. Cuando una persona lo ha intentado de todo, pero tal cosa, no lo has intentado. Y si has intentado de todo, ha sido por periodos de 3 mesecitos, 3 mesecitos, 3 mesecitos y no has sido consistente en esta parte. Entonces, para mí es súper importante eso. Y lo otro, que es la segunda cosa que de verdad siento, sí hay muchas creencias, muchos miedos, o sea, sí es real el tema de los patrones y demás. Por eso es que en los cursos de cualquier tipo de curso de marketing hay un módulo, si es bueno, hay un módulo de mentalidad. Total, O en sea, todos los cursos, sí o sí de hay un finanzas también. exacto, pero yo hablo de marketing porque, pues, como que gana dinero y que no nos importa la parte de mentalidad, pero al contrario, o sea, si es bueno, o sea, si por lo menos tiene una chispa de conciencia, mínimo tienes que ponerle un poquito de mentalidad, porque el 80% de verdad es mindset, todo lo demás es táctica. Y es más, ya ni siquiera tienes que diseñar la parte técnica. Yo ahorita con inteligencia artificial tú le dices a la IA qué es lo que quiere y ya, pero ¿qué? Tienes que hacer discernir, no es lo primero que te da la IA. Ah, bueno, ya, no, tienes Total. que discernir, tienes que decir, tienes que hacer esto como cualquier otra persona que tiene un equipo de trabajo. O sea, tú tienes un diseñador y quieres un logo, tú le vas a decir 10 veces al diseñador cómo quieres el logo, no a la primera que el diseñador te lo dé, ya tú lo agarraste y ya. Entonces creo que eso también es muy importante y el desarrollo del pensamiento crítico definitivamente es muy importante trabajarte a ti porque de verdad la responsabilidad
Y es los miedos, es el ser confrontativo. O sea, yo soy muy confrontativa como mentora. Yo por lo menos le digo a uno de mis estudiantes que él fue corporativo durante tanto tiempo, es líder de un montón de cosas y él en su empresa era vendedor, gerente de ventas y en su empresa, o sea, en su emprendimiento, en su negocio, yo le digo, tú no quieres una empresa. ¿Por qué me dices eso? ¿Te has establecido objetivos de venta? No, no me he establecido objetivos de venta. ¿Qué estás haciendo para vender? Bueno, lo que ustedes me están diciendo. ¿Y qué pasa con el más? O sea, me explico, o sea, como que se Sí, quedan arropados en esto porque lo que más he visto es que es más fácil vender algo de otra persona que de ellos, porque vender algo de ellos es venderse ellos mismos. total. Y si no hay una fortaleza de, yo tampoco me quería vender hace años, pero yo hoy por hoy, donde sea, pero es la confianza y la seguridad, por eso se trabaja el mindset. Y creo fielmente en tomar decisiones sin emoción. O sea, y escuchar sin emoción. O sea, yo les digo a ellos, y a mis estudiantes, a mi equipo, a mis amigos, a mis sociedades, quita la emoción. O sea, ve que te estoy diciendo este mensaje sin ningún tipo de emoción, no hay ningún acento, todo es neutro, quita toda la emoción que te pueda generar este mensaje y lee lo que te tengo que decir. Porque eso es importante por lo que tú decías, Cami, la franqueza. O sea, te le quieres decir algo a Dani, no, Dani, mira, de verdad no me gustó porque me interrumpiste. O sea, decírselo. O sea, más allá de no me gustó, siento que la próxima vez podemos ser un poco más equilibrados en la conversación, por ejemplo. Y ya está, o sea, quita la emoción. Y Dani no se va a sentir, "Ay, es que me ofendí". No, Dani filtra, es verdad, como que sí, punto, ya. Vi que como que fluí más y bueno, me gustó. O sea, es un ejemplo. Pero eso llevarlo a todo en la vida y entender que no todas las personas son emprendedoras, ni todo emprendedor es empresario. También entendí eso. Total. De acuerdo. Angie, qué honor tenerte y tu energía se nota. Esa energía con la que hablas, esa emoción, como, o sea, quiero decir, y tú hablas mucho de mentores y todo, y siempre te lo he dicho, la admiración es mutuo, el crecimiento que has tenido, todo lo que has logrado, entonces, de verdad, respeto y admiración para ti. Antes de pasar al último bloque, nosotros en el último bloque tenemos unas preguntas rápidas, lo que se te venga Ok. máximo 4 palabras. Pero antes de Ah, pasar este bloque, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Háblanos de redes. en redes sociales googlean Angie Ávila y me consiguen, pero pueden conseguirme como Angie Ávila, ANNGI Ávila, en cualquier red social y ahí me tienen al Bueno, 100%. listo, ahí están, ahí para que sigan a esta emprendedora. Bueno, Angie, los animalitos en tu vida, Indispensables. Los amo, ¿emprendedora o empresaria? ambas. Un libro que te gusta, que te cambió la vida, te cambió la perspectiva, que recomiendes. El camino del artista de Julia Cameron y definitivamente Deja de ser tú de Joe Dispenza. Mm. ¿Instagram Stories o Feed? Sí, La, mm, ¿Cuál crees tú que es la cosa más sobrevalorada en el marketing hoy día? sobrevalorada. El conocimiento de cómo hacer las cosas, definitivamente. La red social que más te ha sorprendido. YouTube siempre, nunca termina de sorprenderme, o sea, nunca termina de mantener, como que su algoritmo me parece increíble porque es algo que funciona siempre, aunque tengas hoy poquitas visualizaciones y lo que crees que el contenido hoy no funciona, dentro de 3 meses ese contenido despega. Entonces, para mí, YouTube es una de las redes sociales que me encanta y mantengo al 100% y recomiendo al 100% para cualquier persona que se quiera posicionar como autoridad. Total. Un hábito que define la Angie con la que estamos hablando hoy. Hace ejercicio mucho y se cuida mucho. ¿Cuándo crees tú como mentora que un negocio está listo para escalar? Cuando ya tienes los procesos de los sistemas claros dentro de tu negocio, ya tienes una oferta que funciona, ya has tenido casos de éxitos definitivamente y bueno, vamos a ponerla más resumida. Tienes una oferta que funciona y tienes casos de éxito, otras personas ya han tenido éxito con tu metodología, es momento de escalar. Y escalar para mí es de verdad, y lo hablamos tú y yo, Dan, el otro día, tener una primera persona que te apoye, porque tú no vas a poder hacerlo solo. Buenísimo. Últimas dos. Tu familia.
tu familia cercana, tu ser en tu vida. O sea, O sea, mi ¿qué significa mamá, para ti? Sí, exacto, tu mamá, ah, sí. mi mamá para mí es una persona que admiro increíblemente en todas las áreas. Entonces, ella para mí es alguien indispensable, mi papá también. Sí, o sea, es que creo que toda mi familia, mi hermano, o sea, sin ningún, sí, ellos me han enseñado lo que es servir. O sea, yo sé que cuento con ellos al 100% en cualquier momento de mi vida y ellos saben que cuentan conmigo al 100% en cualquier momento de su vida. Y la última, Dios en tu vida. Dios en mi vida, eh, todo, o sea, todo, definitivamente. Yo Dios en quiero- mi vida para... Ah, No, termina, qué pena que te no, interrumpí. eso, para mí Dios en mi vida es todo, definitivamente. Yo quiero sumar 4 más. Venezuela, Venezuela, mi casa, Colombia, mi hogar. México, Ay, como que aventura, porque todavía estoy explorándolo, pero México es como mi versión salvaje. ok, Estados Unidos, Am, está bonito para mirarlo. ok, y la última, las sociedades. Indispensables para crecer, definitivamente. Y las alianzas también. O sea, la gente, rodearnos de gente que vibre con nosotros. O sea, el tema del vibes mental viene de ahí. O sea, es personas que vibren con lo que tú haces, que compartan y que hagan lo que tú estarías haciendo hoy, dejando el dinero de lado. O sea, ¿lo harías sin dinero? Definitivamente. Entonces, eso para mí. De hecho, mi empresa se llama Biplash, porque es vibra expandida. Biplash. Entonces, la vibra expandida. De eso se trata. Angie, muchas gracias por este espacio. De verdad que qué conversación tan amena. De verdad, muy, muy No, me chévere. encanta. Y las personas que nos van a escuchar, estoy seguro que van a sacar muchas, muchas perlas de sabiduría. Sí, Angie, de verdad, Gracias. muchas gracias. De verdad que te conocimos lo que les decía antes. Conocimos a la Angie de antes y era la Angie de ahora. Wow, wow, abismal. Te felicito, qué honro. Muchas gracias por este espacio y tenemos que seguir viendo estos espacios. Este journey Claro que sigue, sí. ¿no? Estos journeys siguen y nos seguiremos encontrando. Así es. Claro que sí. Gracias a ustedes, de verdad. Y a todos ustedes que nos están viendo, por favor, suscríbanse si no se han suscrito al canal del podcast del 5%. Por favor, vayan y sigan a Angie y denos sus comentarios acá con preguntas también que pueden subir de esta conversación. Angie, un abrazo. Bendiciones. Chao, chao. Chaito. A la voz. Bye, vibren alto.